¿De quién realmente es el territorio que se disputan israelitas y palestinos? Pues la misma Biblia nos enseña que Israel nunca fue dueño de ese lugar. Y ahora el propósito de este video no es hablar en contra de Israel, ni mucho menos, no es estar a favor de otro pueblo o de los palestinos, no es nada de eso. Es sencillamente hablar un poco de la historia bíblica en donde se nos explica que ese territorio ni siquiera perteneció a ellos en ningún momento y que la forma como ellos tomaron ese territorio tampoco fue la adecuada. Y claro, obviamente los seres humanos, y sobre todo los que están en el ámbito religioso, lo ven como algo de fe, lo ven como algo positivo, pero creo que hay que mirar el asunto desde otro punto de vista y entender que allí nos están enseñando una historia que va en contra de lo que debería ser tener posesión de un territorio. Así que vamos a explicar un poco cómo fue esta historia y por qué Israel en algún punto llegó a tomar ese territorio. En esta historia tenemos que remontarnos en el libro de Números capítulo 13, allí está toda la historia, pero antes de llegar a ese punto en donde envían 2 espías para mirar qué era lo que había en esa tierra que este Dios les había prometido, es mirar la historia atrás, ¿no? Supuestamente el pueblo de Israel, un pueblo sufrido, porque obviamente si usted mira toda la historia bíblica, se le da una promesa a Abraham, que yo no sé por qué le llaman una promesa, si eso fue un calvario, ¿no? Que su pueblo estaría 400 años esclavizado, o sea, en cierta forma, pero que él los liberaría, entonces que él mostraría su poder. Y sí, según eso, pues se cumplió, salieron de Egipto, estuvieron esclavos allá por muchos años, y entonces salen más o menos un promedio de 600 varones israelitas con sus familias. Aquí estamos hablando de más de 1.500.000 más o menos si contamos esposas e hijos. Pero lo que me quiero concentrar aquí es que eran solamente 600.000 varones. Entonces su Dios les hace una promesa y les dice que ellos van a ir a un sitio, una tierra que fluye leche y miel. Pero en ese transcurso de tiempo nunca les dice que esa tierra ya estaba habitada. Nunca se los dice. Solamente les dice, les habla de lo bonito, de la productividad de esa tierra, les habla de, mejor dicho, de un paraíso, pero nunca les dice que estaba fortificada, que había ciudades allí, que había habitantes. Entonces cuando llegan a ese lugar, mandan a 12 espías, y entre esos Josué y Caleb, y entonces ellos regresan con un informe. Ese informe no era muy positivo entre los otros 8 espías, ¿no? Ellos dijeron, no, eso está terrible, allá tienen un pueblo muy poderoso, hay gigantes prácticamente, son ciudades muy fortificadas, definitivamente allá no vamos a poder nosotros hacer absolutamente nada. Pero entonces saltaron Josué y especialmente Caleb a decir, no, nosotros sí podemos hacerlo. Y bueno, ahí se crea una división entre ellos. ¿Y qué pasa por esa división? Pues las consecuencias no se hicieron esperar, porque entonces su Dios se enoja porque estos otros no estaban con la fe suficiente y entonces envía plagas para que ellos mueran durante 40 años, los mandan al desierto, envía plagas para que vayan muriendo los hijos de estos que se opusieron, iban a pagar las consecuencias, imagínese usted, y entonces prácticamente aniquila a casi el 90% de las personas que salieron de Egipto. Entonces uno se pregunta, ¿cuál fue la finalidad? Y acá no estoy en contra de Israel, estoy a favor de un pueblo que fue sufrido, según esta historia, porque pasa 400 años esclavo con los egipcios, según esa historia. Aparte de eso, van a un desierto. Les hablan de una libertad y de un sueño excepcional donde van a encontrar una tierra maravillosa que fluye leche y miel, y se encuentran con que está habitada, que está fortificada por el pueblo de Canaán. Ahí vivía el pueblo de Canaán. ¿Y quién es el pueblo de Canaán? Ya lo voy a explicar ahora en un momento. O sea, nunca les explica eso, entonces es obvio que después de tanta tensión, de tanto estrés, unos dijeron, bueno, miramos los números, pues somos menos que ellos, etcétera. Y pagaron las consecuencias, ¿no? Por haber desobedecido, por no tener la fe suficiente después de todo el calvario que vienen pasando y destruye casi a toda esta población. Y ahora miremos una conversación que tiene Moisés con
con su Dios. En esa conversación Moisés le dice, pero ¿por qué vas a hacer eso? ¿Por qué vas a irarte contra este pueblo? ¿Qué van a pensar los egipcios? O sea, van a decir que que lo sacaste de allá para que ellos tuvieran un mejor futuro y entonces ahora vas a aniquilarlos. O sea, imagínense usted un ser humano tratando de persuadir supuestamente a alguien que está más avanzado que él. Y la respuesta de este Dios es que le dice, bueno, no voy a destruir a aquellos que creyeron, como Caleb, como Josué, pero sí voy a tomar represalias, me voy a irar contra aquellos que dudaron. Y entonces enviaré plagas mortales contra ellos y andarán 40 años en el desierto y sus cadáveres estarán allí y sus hijos los verán hasta que se consuman. Bueno, unas cosas terribles que uno dice, wow. O sea, qué mentalidad, ¿no? Y uno se pone en los zapatos de ese pueblo que pasaron necesidades tan difíciles y ahora les promete algo y llegan allá y no resulta que no hay que ir a pelear, hay que ir a matar personas. Después de que noten ustedes, les había dado los mandamientos de que no matarás, después les dice que vayan y maten a los que están allá, que peleen y maten, que lleguen y entren en una guerra. Entonces es una gran contradicción. ¿Está enseñando a respetar la vida de otro ser humano? ¿O es que los que estaban allá, los cananeos, no eran seres humanos? Entonces, es algo realmente para meditar. Pero volviendo al punto, entonces, después de que cumple su promesa de aniquilar a casi todos los que salieron, uno se pregunta cuántos hombres habían para llegar a poder pelear, ¿no? Entonces, después viene la batalla de Jericó y bueno, allí toman el control sobre este pueblo. Pero antes de eso quiero decirles que los cananeos, o Canaán, era el hijo de Cam, que fue uno de los hijos de Noé, o de Noah, que fue el que miró la desnudez de su papá cuando estaba borracho, entonces él lo maldijo y entonces los cananeos eran malditos porque su papá miró a Noah y bueno, unas historias ahí que uno no entiende, ¿no? O sea, supuestamente manda un diluvio para tratar de renovar todo, ¿no? Porque todo el mundo estaba en pecado, entonces había que acabar. Bueno, todo el mundo no, la mayoría de gente entonces deja a unos supuestamente justos y arranca otra vez supuestamente la humanidad y otra vez ya empiezan los problemas porque el hijo de Can miró la desnudez de Noah, los maldice, o sea, un Dios que maldice, unas personas que maldicen. Y entonces porque estaban malditos, pues entonces parece que esa era la razón por la que no podían estar en ese territorio, pero el hecho es que estaban ahí, llegaron primero, eran los originales, habían hecho ciudades, estaban ahí viviendo por mucho tiempo. Entonces, ¿qué llegaron? Llegaron unos extranjeros que no conocían, entran en guerra con ellos, le quitan ese territorio, me imagino que ahí murieron niños, murió mucha gente, mejor dicho, algo difícil. Y entonces tomaron control, ok, listo, tomaron control y sí, se demostró entonces, según esa historia, que hubo un poder allí que ayudó y todo eso. Pero ¿qué tipo de poder realmente ayudó? Alguien que realmente puede ser bueno, alguien que realmente tiene el corazón de respetar la vida del ser humano, alguien que no estaría realmente en guerra. Lo único que podemos concluir sobre eso es que allí simplemente se vio la mano de un Dios de guerra, de un ser que solamente busca la guerra entre los seres humanos, entre culturas y bueno, todo lo que estamos viendo hasta el día de hoy. Entonces solamente quiero concluir con esto. Eso demuestra que ese territorio le pertenecía a los cananeos. Hayan sido como hayan sido, les pertenecía a ellos, llegaron primero. Yo me pregunto por qué un supuesto Dios poderoso no le da un territorio que fluya leche y miel, que sea virgen, que ellos lo vengan, lo cosechen por primera vez, se sientan a gusto después de todo lo que han pasado en Egipto, etcétera. No, ¿por qué les da un sitio que ya está habitado y lo lleva a confrontarse con otro pueblo, lo lleva a la guerra, lo lleva a matar a otros seres humanos cuando les había dado los supuestos mandamientos de que no matarás? Entonces, son una serie de contradicciones allí que no tienen ningún fundamento y que lo único que yo puedo decir de esta historia es que este pueblo simplemente fue un invasor, ¿no? Porque vino y le quitó ese territorio a los cananeos. Y hoy día seguimos con un conflicto muy parecido. No quiero hablar de eso, de lo que está pasando, ni de la historia, pero sí el hecho de ver que la única conclusión es que ese pueblo o ese territorio nunca le perteneció a este pueblo.
Y vuelvo y hago énfasis que no estoy en contra del pueblo de Israel, al contrario, me parece que si esas historias llegasen a ser ciertas, los veo más como víctimas de un ser extraño, de un ser que tiene una personalidad iracunda, de un ser que dice que no maten pero los manda a matar, de un ser que se contradice y de un Dios completamente de guerra que ha metido en ellos y en la humanidad ese chip, como decirlo así, esa mentalidad de estar completamente en guerra. Así que es un ser que no quiere la paz, que solo quiere la guerra. O sea que supuestamente esos cananeos no eran creación de él, no eran hijos de él. Son muchas cosas que podríamos decir en este video, pero no nos da tiempo. El hecho es que esa es la realidad, que ese territorio nunca le perteneció al pueblo de Israel. Bien, lo dejo en este punto. Si te gustó este video, compártelo en las redes sociales y no olvides, como siempre, suscribirte a mi canal de YouTube. Nos vemos en próximos videos.